Mi nombre es Susana Alonso, actualmente coordino el programa de mejora de atención a la comunidad. Soy médica y auditora en sistemas y tengo 30 años de haber trabajado en hospitales públicos de la provincia de Buenos Aires. Este programa de mejora de atención a la comunidad está enmarcado en 3 FESP, funciones esenciales de la salud pública. Una es la FES número 4, que es la participación de los ciudadanos, el fortalecimiento de la participación de la comunidad en los establecimientos de salud. La número 7, que es evaluar y promocionar el acceso equitativo de la población a los servicios de salud. Y la 9, que es garantía y mejoramiento de la calidad de los servicios individuales y colectivos. Teniendo presente que el objetivo principal de este programa es mejorar la atención brindada a la comunidad, promoviendo mejoras para orientar la organización de los servicios de salud centrados en la comunidad. Y teniendo en cuenta que el equipo de salud, los trabajadores, son los actores claves dentro del sistema. De los 3 objetivos del programa de mejora de atención a la comunidad, vamos a tomar justamente el de implementar la unidad o área de atención al usuario en los establecimientos de salud, hospitales, CAPS, UPAs, y en la evaluación de la satisfacción de esos usuarios en los establecimientos de salud. ¿Por qué implementar un área o unidad de atención al usuario y no una oficina, que es un lugar físico? Porque la unidad o área de atención al usuario nos está hablando de procesos, nos está hablando de equipos que van a estar trabajando en esos procesos, y desde el programa de mejora podemos capacitar a todo el personal que está en contacto con ellos, capacitar al personal para que realicen el manual de funciones del programa de atención al usuario, implementar un sistema de quejas, reclamos, sugerencias y agradecimientos, de implementar estrategias de comunicación audiovisual. ¿Cuáles serían las funciones de esta unidad o esta área de atención al usuario? Primariamente, orientar y brindar información. ¿Qué información? Información necesaria para facilitar la accesibilidad a los servicios de salud de nuestra población dentro del CAPS, en la red, de alguna manera brindarle información también sobre toda la documentación necesaria para cada trámite, cada preparación para hacerse estudios complementarios de laboratorio, de diagnóstico por imágenes, cómo hacer los trámites cuando deben estar internados, cómo recibir y gestionar las quejas, reclamos, sugerencias y agradecimientos. Recepcionamos la queja, la analizamos, verificamos si necesita una instancia superior o si la unidad de atención al usuario puede de alguna manera corregir ese reclamo o esa queja y poder solucionar el problema al usuario. Y si no, no se puede realizar, ¿a qué instancias debe llegar? ¿Cómo interactúa esta unidad de atención al usuario con el resto del hospital? Vamos a hablar de procesos y vamos a hacer una definición sencilla. Un proceso es un conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que transforman elementos de entrada, input, lo transforman en resultados, en una salida. Este resultado de los procesos, nosotros le vamos a dar determinados requisitos. Requisitos que tienen que ver con la adecuación a esos requisitos, que es calidad, que sea seguro, que tenga el menor impacto ambiental, que tenga que ver con el trato que nosotros le vamos a dar a los usuarios. Y, por ejemplo, en un otorgamiento de información que viene un paciente, un familiar, recepcionamos el pedido de esa información, analizamos la solicitud y en la unidad de atención al usuario pensamos, ¿esta información yo la tengo en mi poder? ¿Estoy autorizado a dar esta información? Si no estoy autorizado, no la tengo, lo derivo a esta persona y como unidad de atención al usuario debo saber dónde derivarlo y asegurarme que en ese lugar que yo derivo le entreguen la información requerida. Si la unidad de atención al usuario puede brindarle esa información, se la entregamos y hacemos un paso más. Nos aseguramos el entendimiento de la información brindada. Y podemos hacer un procedimiento escrito con cada una de esas actividades.
En la consulta ambulatoria, nosotros sabemos que en nuestros hospitales y en nuestro CAPS, la consulta puede ser ambulatoria programada o no programada. En las UPAs, las unidades de pronta atención, la consulta ambulatoria siempre es no programada. Pero igualmente en todos el proceso es admisión del paciente, realización de la atención, proceso de posrealización inmediato y el proceso de posrealización mediato. Y aquí entra a jugar lo que nosotros hablamos de la referencia y la contrarreferencia entre el primero y el segundo nivel de atención. Admitimos a los pacientes, realizamos el diagnóstico y el tratamiento y ¿cómo lo derivamos? Si el paciente debe ser derivado de un primer nivel de atención a un segundo nivel de atención, es factible que lo pueda hacer por sus propios medios. Ahora, si nosotros tenemos que derivar a un paciente de un segundo a un tercer nivel de atención estando internado, tenemos que pensar en toda una logística del traslado. Si es por ambulancia, si es por una ambulancia determinada o específica, si es por un helicóptero sanitario, de qué manera derivamos a ese paciente. Y cuando hablamos de pacientes, de usuarios, tenemos que conocer cuáles son los derechos que tienen estos usuarios. Hay una ley que es la 26.529, que son los derechos del paciente en su relación con los profesionales y con las instituciones de salud, y que tiene que ver con los derechos del paciente, con la historia clínica y con el consentimiento informado. Los derechos del paciente, que tiene que ver con la autonomía de la voluntad, la información y la documentación clínica. Los derechos del paciente. Primer derecho del paciente, a ser asistido. Nosotros conocemos que hay un valor que es la universalidad, que todo paciente que tome contacto con un establecimiento de salud público de la provincia de Buenos Aires debe ser asistido. Es un contrato implícito. Y debe ser asistido con un trato digno y respetuoso, que es otro tema de estos derechos del paciente. Debemos respetar la intimidad como persona y la intimidad y la confidencialidad de todos los datos que genere esa atención de nuestros pacientes. La autonomía de voluntad, si el paciente desea o no desea, luego de haber recibido la información necesaria, tener o no tener este tipo de tratamiento. La información sanitaria como debe ser, clara, precisa, y la interconsulta médica o profesional. El paciente tiene derecho a tener todas las interconsultas médicas que él requiera por su autonomía. La información sanitaria debe ser clara, suficiente y adecuada a la capacidad de comprensión del paciente, y debe ser un informe sobre su estado de salud. Y el paciente es el que brinda la autorización si nosotros a toda esa información la podemos divulgar o no. El consentimiento informado. ¿Qué es un consentimiento informado? Explícitamente la ley nos expresa cómo debe ser, cuál es la obligatoriedad, la instrumentación, cuándo se expone por fines académicos, la historia clínica, sabiendo que por definición y alcance es un documento obligatorio. Cronológico, o sea que tiene que tener en los tiempos que se van realizando las intervenciones, foliado, página 1, página 2, página 3 y completo. Debe tener la información completa de todo lo que se le realiza a los pacientes, al paciente durante su internación o cuando es por vía ambulatoria. Y la satisfacción del usuario podemos ver el valor. Hay una jerarquía de valor para el usuario. El valor es la capacidad que brinda un servicio y le da satisfacción a nuestros usuarios. Lo básico, que según Cano es la limpieza, el orden y el buen trato. Lo esperado, de ser atendido. Lo deseado es de qué manera me gustaría ser atendido. Y lo imprevisto, aquello que supera mis expectativas. Según Cano, estas categorías de necesidades de usuarios, tenemos la básica, que es la limpieza, el orden y el buen trato. Que si existe, no es que va a aumentar la satisfacción, pero si no existe, francamente es una insatisfacción para nuestros usuarios.
La categoría de funcional, que tiene que ver con la aparatología, con el equipamiento que tiene nuestra institución, la infraestructura, la competencia, la complejidad, y es lineal. Cuanta más infraestructura y aparatología tenemos, mayor es la satisfacción. Y hay una tercera categoría, que es la de exaltación. Es cualquier servicio inesperado que supere las expectativas de nuestro usuario. Y ese sí es un crecimiento exponencial de la satisfacción de nuestros usuarios. Tenemos que determinar bien, para nuestros usuarios, cuáles son sus necesidades y expectativas y sobre esas, qué satisfacción tiene. Nosotros tenemos que conocer sus necesidades y expectativas, primero, identificarlas y definirlas, y luego establecer qué satisfacción tiene de la calidad percibida con respecto a nuestros servicios para que cumplan esas necesidades o esas expectativas. ¿Cómo gestionamos los pacientes en la red? La referencia, la contrarreferencia, la transferencia. Y según Rovere, hay varios niveles de madurez de las redes. El primer nivel es el reconocimiento. Reconocernos que estamos en una red, reconocer que nos necesitamos, que estamos en una red y en diferentes redes. Después conocer que cada uno de los nodos de esa red, qué es lo que pueden brindar, cuál es la aparatología que tienen, cuáles son las especialidades. Colaborar es laborar con alguien, es la reciprocidad. Yo hoy colaboro con vos en esto, mañana vos colaborás conmigo en esta red. Cooperar ya es un grado mayor de madurez, es justamente hacer una operación conjunta, compartir objetivos, recursos, actividades, y la que aspiramos es justamente la de asociarse, ¿no? Cuando hay acuerdos profundos, cuando hay protocolos conjuntos en toda la red y existe lo que llamamos confianza mutua. Las actividades de una red entonces es identificar los niveles de la red, conocer las prácticas, los equipamientos, los profesionales disponibles en cada nodo de la red. Nosotros desde el Ministerio de Salud de la provincia tenemos un lugar que se llama estadística. Ahí cliteamos recursos, cliteamos hospitales y tenemos todos los recursos, toda la aparatología que tiene cada uno de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Establecer protocolos consensuados de admisibilidad. Cuando desde un nodo de la red yo quiero derivar un paciente a otro nodo, ese nodo, ¿qué criterios de admisibilidad para el paciente tiene? ¿Son consensuados? ¿Son compartidos? ¿Qué actividades vamos a desarrollar? Cuando un hospital de segundo nivel deriva a un hospital de tercer nivel, y cuando ese hospital de tercer nivel cubre con las actividades complejas, ¿este hospital vuelve a recibir al paciente? Y entonces, si vuelve, quiere decir que empezamos a tener reciprocidad, confianza mutua, empiezan a funcionar las redes. Tenemos que identificar qué registros necesitamos para que el paciente en esa gestión en la red sea el eje nuestro y cómo vamos a manejar lo que es la logística del traslado de esos pacientes. ¿Cómo nos comunicamos con los pacientes? Recuerden que siempre comunicamos, ¿no? Comunicamos cuando hablamos, cuando no hablamos, con los gestos, con las posiciones, y la comunicación con el paciente es fundamental para llevar adelante la atención del paciente. El paciente debe comprender la información que nosotros le estamos dando. Y tenemos dos instancias. Uno es el contenido, lo que le damos al paciente, y otra es cómo se lo damos, cuándo se lo damos y de qué manera se lo damos. Esa comunicación es escrita y es oral, es a través de dibujos. ¿Cómo me comunico yo con mi paciente? ¿Qué cultura tiene mi paciente para que pueda comprender la importancia de la comunicación que yo le estoy dando? Y todos dentro del equipo de salud podemos diagnosticar situaciones previas al conflicto. Hay situaciones que son previas. Una vez que el conflicto peligroso ya se desarrolló, hay otro programa, que es el programa de prevención y asistencia médico-legal. El programa de mejora de atención a la comunidad lo que brinda es herramientas para evitar el conflicto, justamente para poder diagnosticar en las puertas de un conflicto y teniendo presente que una buena comunicación
evita la mayor cantidad de los conflictos. Y con respecto a la accesibilidad, ¿recuerdan las funciones esenciales de la salud pública, la número 7, que tenemos que asegurar la accesibilidad de los pacientes a los servicios de salud? La accesibilidad geográfica, cuando derivamos a un paciente de un lugar a otro, ¿reconocemos si hay alguna línea de colectivo o algo que realmente le sea fácil a ese paciente llegar a ese otro nodo de la red? La infraestructura del hospital, ¿hay rampas en todos los lugares? ¿Hay ascensores que funcionan para los pacientes? ¿Hay una señalética amigable donde le indica al paciente cómo llegar y en qué lugar del hospital está cada cosa? Los turnos, que es la organizacional, ¿cómo se dan los turnos? ¿Tienen que venir a las 3 de la mañana a solicitar turnos? ¿Hay turnos telefónicos? Cuando los turnos de un primer nivel de atención quieren tener a un segundo nivel de atención, ¿no se podría hacer por vía telefónica directamente y que del hospital del segundo nivel ya le dé el turno con el día y la fecha y el profesional al paciente del primer nivel antes que se vaya de ese centro de atención primaria? Eso es lo organizacional. ¿Cómo nos organizamos pensando en el paciente, pensando en la comunidad? Y económico, si derivamos a un paciente a un hospital donde se tiene que tomar 3 colectivos, tiene que irse con toda la familia porque no puede dejar a sus chicos porque son pequeños, todo eso es la accesibilidad a los servicios de salud. Y nosotros, desde el programa de mejora de atención a la comunidad, le podemos brindar esas herramientas para facilitarles a ustedes esta mejora de la accesibilidad. La comunicación externa también tiene que ver con los medios gráficos, los medios periodísticos, no solamente con la comunidad, pero la comunidad debe saber qué servicios brindamos, cuándo se dan los turnos, qué especialidades tenemos, qué especialidades no tenemos, cómo trabaja el hospital, de qué manera está organizado nuestro hospital. ¿Cuáles son los medios de comunicación? Difusión por campañas, boletines informativos. En esto de atención al usuario podemos usar el buzón de sugerencias y reclamos de los usuarios, teniendo presentes que antes de colocar un buzón de sugerencias debemos planificar cómo vamos a gestionar ese buzón, cada cuánto lo vamos a abrir, qué cosas le vamos a pedir a los usuarios, cómo le vamos a responder a los usuarios de esa queja o ese reclamo que sea personalizado, cómo son las señales la señal ética de nuestro hospital, y promocionar la página web, la participación en congresos, cómo hacemos para que haya foros de pacientes dentro de nuestro hospital y que de alguna manera nos indiquen cómo podríamos mejorar según ellos y según su perspectiva, según su cultura, según las dificultades que tuvieron que transitar cuando estuvieron en nuestro hospital, en nuestro CAPS, en nuestra UPA. Todo esto es justamente para mejorar la atención brindada a nuestros hospitales. Desde el programa de mejora tenemos cursos virtuales durante todo el año que le podemos brindar herramientas y después una asistencia técnica para estos conocimientos, poder aplicarlos y gestionarlos en cada lugar de trabajo. Muchas gracias.